Hoy estamos aquí con un medio mal sabor de boca porque alguien, al contratar el hospedaje barato. Ella es Esther, psicóloga, terapeuta, conferencista y campeona invicta en no perder ni una discusión. Ya te hacía falta un hostal para la humildad. Llevamos 5,500 kilómetros viajando en pareja, conviviendo 24/7 y hasta ahora hemos sobrevivido uno al otro. Parece que fue ayer cuando apenas llevábamos unos cientos de kilómetros y hacíamos la siguiente reflexión. ¿Estarías dispuesto a estar con tu pareja todo el día y toda la noche? Bienvenidos a un nuevo video, un episodio en el que celebramos el trabajo en pareja, porque gracias a ello hemos conseguido cruzar otra frontera. Hi. En la frontera sí nos preguntaron más que en Estados Unidos, mucho más. Road trip, US, Canada, Ajá. basically. Yes. Pues de todo, que a qué nos dedicábamos. What do you do for work? I'm a journalist and she is a speaker. Cuántos días, cómo estaba el viaje. In Alaska, one week, six days. Si traías obviamente armas, Nope. drogas, Nope, no, dinero en efectivo, más de $10,000. no. Y si era tu primera vez en Canadá. Y yo, ¿Qué? yes, y el otro. Sí, Todo serio. y no, estaba muy serio. Yeah. Thank you. Vámonos antes de que nos hagan más preguntas. ¿Qué tal vienen con todas sus chivas ahí? Sí, a quedarse aquí al país. Mira, todas esas plantas son de berries. Hay que bajarnos a la pizca. Está bien, ¿no? Y ha sido todo una travesía, obviamente, pero un logro llegar aquí. Ya tenemos nuestro sello, güero. British Columbia, welcome. Mira, aquí se dice. Mi amor, estamos en Canadá. Bueno, llegamos a Vancouver. A ver, vamos a dale al güero. Esther, además de competitiva para no perder una discusión, es un amante de los animales. Se quita la comida de la boca para dárselo a cualquier perro. Tiene pulgas. Claro que tiene pulgas. Estoy seguro que hay actitudes de tu pareja que te cuestan mucho trabajo aguantarlas. No te preocupes, a ella le pasa igual. ¿Y cómo es que hemos sobrevivido miles de kilómetros juntos? Más adelante te lo digo. Por ahora, disfrutemos de Vancouver. Es una de las ciudades más diversas del mundo. El 40% de los habitantes de Vancouver no nacieron en Vancouver y es la segunda ciudad con más población internacional después de Toronto. Mira ese toro, güero. Está súper bien hecho, no manches. Y mira cómo te volteé a ver. Ajá. Es conocida como el Hollywood del Norte, por ser el tercer mayor centro de producción de cine y televisión en Norteamérica, después de Los Ángeles y Nueva York. El Parque Stanley es 10% más grande que el Central Park de Nueva York. Vancouver es la quinta ciudad con mejor calidad de vida en todo el mundo, pero al caer la noche hay un drástico contraste. Y esto es lo que trae las drogas. Pero yo nunca había visto una cosa así como esto. En 2023, la provincia de Columbia Británica despenalizó el uso de pequeñas dosis de drogas duras, copiando el modelo portugués con el fin de enfrentar la problemática. Y hay de todo, inicio de ruedas. Pero no sabes en qué momento se les explota la tacha, se te avientan. El proyecto de reducción de daños consistía en establecer lugares seguros en donde las personas se podían drogar en público. Mira, todos van a empujando cositas. Sí, está muy triste. Ve nada más.
¿Ve? Un año después el proyecto fue suspendido debido al incremento de muertes por sobredosis. Pero mira, encontraste esta calle que es, o sea, una calle lo divide a toda esta gente que está totalmente perdida, y acá la gente que viene a los bares, a los restaurantes. Pero no te puedes venir caminando. O sea, no puedes andar caminando en las calles. Pues la gente ya se acostumbró y camina. Pues ya. Luego de abandonar el proyecto, el gobierno de Canadá habilitó refugios y realizó un contrato con farmacéuticas para suministrar las drogas. Pero sí, como dices, en la noche salen, los sueltan, los dejan salir. Yo pensé que Canadá estaba más leve, pero no, o sea, ve. Y la policía pues nada más contiene, medio vigila que no alteren el orden, y que si se están, si tienen sobredosis, pues, medio tratar de salvarlos, pero... Además de las zonas de tolerancia, los gobiernos han optado también por regalar y dotar a funcionarios y policías un medicamento de emergencia llamado Narcan, un aerosol nasal o inyectable que revierte rápidamente la sobredosis de opioides como el fentanilo. Y la gran pregunta es, ¿esto está funcionando o agravando el problema? Ay, los trenes aquí abajo. Este es el barrio histórico de Gaston. Aquí se fundó la ciudad. Un icono del barrio es el reloj, un reloj de vapor con un diseño único, uno de los 7 relojes de vapor en funcionamiento en todo el mundo. Ofrece un vistazo al pasado mientras deleita a los espectadores con sus nivelaciones de vapor cada hora. Fue creado para tapar una rejilla de vapor subterránea que molestaba a los peatones y toca una melodía similar a la de Westminster. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Y alguien por primera vez estuvo en un hostal. Ahora ya sabe que es viajar. ¿Tú nunca has estado en un hostal? No me acuerdo. Entonces creo que sí, alguna vez. La primera vez de los dos en un hostal. Alguien pensó que era un hotel porque estaba en Booking y le dio reservar, y pues llegamos después de viajar. ¿Cuántos son? 8 horas otra vez. No, pero en total fueron como 10 horas. Les voy a enseñar un poquito. A mí me tocó dormir arriba y ahí abajo nuestro vecino nada más dejó su maleta. Y bueno, y aquí tenemos el locker. Pero bueno, fíjense muy bien cuando le den book al booking. Un día antes no estábamos así de calmados. El error de Esther al reservar un hostal nos había hecho discutir. Una travesía como esta o te une o te separa. Y por eso les queremos compartir las 7 claves para sobrevivir a un viaje largo en pareja. Paciencia, la ciencia de la paz. La paz es lo que nos une y reconcilia nuestras diferencias. En ambos debe de haber una actitud de pacificador. Me refiero a que no siempre puedes tener la razón. Algunas veces cedes tú y otras veces cede él. Comunicación. Comparte lo que sientes. No te quedes con nada en tu interior y hazlo constantemente. Hagan equipo. Sé muy específico al dividir tareas y que no quede duda de lo que le toca hacer a cada quien. Algo muy importante. Aprende a escuchar. Es parte de la comunicación, pero en un apartado muy especial. Cuando discutan, ten oído para escuchar, porque la mayoría de las veces solo estás pensando en qué responder sin poner atención a lo que tu pareja te está expresando. Respeto, sin importar el momento o la circunstancia, importa nuestra relación. El respeto será fundamental, que el enojo no disminuya el amor. El humor. Los caminos son largos, las tareas tediosas y el cansancio agotador. Reír, disfrutar y tomar todo por el lado amable es el soporte de lo que cae. Equilibrio mental. Recuerden darse un espacio para estar cada quien en sus pensamientos y procesar los acontecimientos del día. Somos una pareja con caminos distintos, pero con un mismo sentido de vida que nos une. Ella es speaker, yo periodista. Nuestro doble propósito nos ha llevado a vivir esta increíble travesía. Y aún no sé si ella me encontró a mí o si fui yo quien la encontró a ella.
Lo que sí sé es que esta aventura ha tocado nuestras vidas al estar cumpliendo varios sueños. Y sí, viajar lo cura todo, pero viajar en moto te cura a ti desde tu interior. Y aquí en el inicio de lo que es Canadá, ya tenemos nuestra placa. Ahí está. La que vamos a poner en el Signpost Forest, cerca de Watson Lake o en los alrededores de Watson Lake, que es en un lugar en donde pues todos los viajeros colocan placas para decir desde dónde vienen. No sé que un soldado que creo que venía de Pearl Harbor, estaba muy triste por la guerra y entonces dejó una placa que decía soy fulano de tal y estoy a tantos kilómetros de mi casa y entonces tuve que pasar por ahí. Así es que ya veremos la historia cuando estemos ahí, la verdadera, la real historia. Ya la tenemos y a ver qué tal nos queda. Ya les contamos. Tui, tui.